Te habría gustado mucho mi hermano si lo hubieses conocido. Soy el menor de 4. 2 han fallecido. Queda el hermano mayor, Sergio, tiene 62 años, si no me equivoco. 62 o 63. Y yo que tengo 30. Pero uno de ellos, amé siempre a mis hermanos, pero uno de ellos te habría encantado. Porque siempre tenía un chiste a flor de labios. Y era de esos parientes que Dios nos regala, esos familiares que Dios nos lo da para que las fiestas no empiecen hasta que ellos no llegan. Son esos que son el alma de la fiesta. Él podía hacerse amigos de cualquiera, tenía un carisma que supongo que había heredado de mamá, de la vieja que siempre fue artista. Y él creo que tenía ese alma de artista. Y tenía una simpatía, arrollador. Fue predicador, ¿saben? Y uno de los buenos, un gran pastor. Fue un predicador, un pastor, un hombre de Dios. Y un día su iglesia atravesó una crisis. Él no era el pastor principal, era uno de los pastores asistentes, técnicamente. Y el hombre falló, su pastor falló. Por alguna razón él no lo pudo superar. Por alguna razón se apartó del Señor y se fue de la iglesia. Primero dejó la Biblia, después dejó la iglesia, después dejó la comunión con el Señor y se fue para nunca jamás regresar. Al poco tiempo nos enteramos que volvió a tomar, que volvió a beber y el alcohol hizo estragos. Empezó a adelgazar, empezó a estar triste, cada vez más gris. Las últimas veces que lo vi era la sombra de aquel Daniel a quien tanto yo quería parecerme cuando iba a ser grande. Y en el año 2013, 2 años atrás, promediando mayo, mi hermano mayor me llama y me da la noticia de que había tenido un infarto irreversible, obviamente un infarto masivo, y había partido, había fallecido en la ambulancia mientras que los paramédicos intentaban darle oxígeno, respiración. Daniel Marcelo Gebel, le dediqué el más reciente de los libros. Y yo he tratado de imaginarme los minutos finales de mi hermano viajando a alta velocidad por una ruta oscura en Buenos Aires, en una ambulancia, en una madrugada, con médicos dándole oxígeno. Y me preguntaré por siempre, o no sé si por siempre, sino hasta que esté allí en la eternidad, me preguntaré si tuvo esos minutos que él alegaba que iba a tener. Porque toda la familia, el resto que seguimos siendo cristianos, le decíamos, Daniel, ¿qué tal si tienes un accidente? ¿Qué tal si pierdes la vida? Tú has predicado, no te tengo que contar el mensaje de salvación. Y él decía, no, yo sé la verdad y sé que estoy haciendo las cosas mal. Sé que estoy fuera de Dios, sé que mi vida no está correcta, pero estoy seguro que Dios me va a dar unos últimos minutos para arrepentirme. Y yo le decía, ¿y qué si no te da esos minutos? Dios me lo va a dar, tranquilo Dante. ¿Qué si no te lo da? No, Dios me lo va a dar. Así que se imaginan que lo primero que pensé es si tuvo esos minutos antes de morir. Me lo imaginé a Daniel con la última imagen que se llevaría de su paso fugaz por esta tierra, que era el techo de una ambulancia y unos cuantos desconocidos sobre él intentándole dar oxígeno. Y tal vez tu corazón no esté dando su último latido, pero sí hoy llegaste a este servicio con tus últimos ahorros, la última solución, la última pizca de café, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis. Siempre llegamos a lo último de algo, la última onza de paciencia. Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y decimos, ¿qué tal si se me agota lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Eso es lo que logra el miedo. El miedo nunca logra otra cosa que meterte dentro de una prisión y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo.
sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana, que podrás pagar el mortgage. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué estás mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. Y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice, luego el maestro Jesús subió a la barca y lo siguieron los discípulos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan, por favor. De repente una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En la pradera los agricultores ven los cambios de nubes y dicen, me parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me está doliendo la cadera, va a llover. Nunca supe cómo se conectaba la cadera con el clima, pero no fallaba la vieja. Era un barómetro. Ella decía, me duele la cadera, va a llover. Nunca usamos servicio meteorológico. La gente venía a decirle, Nelly, ¿le duele la cadera? Sí, ¿para cuándo? Para mañana. Y se venía la tormenta. Sin embargo, dice el apóstol, no, que esta tormenta saltó como un león desde el césped, de golpe, agazapada. Y Pedro y Juan luchan, son pescadores. Y el oficio les hace hacer que traten de mantener la vela lo más abajo posible. Mateo es recaudador de impuestos. Mateo trabaja en el IRS. Sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e inglés. Así que Mateo, el único esfuerzo que hace es por no vomitar o vomitar lo menos posible. La Biblia no dice que haya vomitado. Y él hubiese preferido relatar la historia de la siguiente forma, decir, y Jesús subió a la barca y entonces un arco iris apareció y vieron una bandada de palomas en formación de cruz. Esa hubiese sido una historia poética del Señor. Sin embargo, dice, el Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca con el Señor arriba. Esto me enseña una lección, señores. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Yo provengo de una iglesia donde se nos enseñó que si tu vida empezaba a tener tormentas es porque te habías alejado del Señor. A saber, por ejemplo, entrabas a la iglesia, mi mamá entraba con el dolor de cadera, que lo único que hacía es hacer un bien en la comunidad porque estaba haciendo el servicio meteorológico para el barrio, y ella decía, me duele la cadera. El pastor decía, no está bien con el Señor. Algo debe estar haciendo mal, si no tendría por qué estar enferma. Y los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. No es que no van a tener tormenta, porque cuando nos enteramos que un misionero fue ajusticiado, o que perdió uno de sus hijos, o que un cristiano tuvo un accidente, decimos, ay, ¿cómo Dios? Pero eso es lo que no entiendo de Dios, si servía al Señor. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo si les pasa cosas malas? Pero el Señor vuelve a decir, quiero que entiendas lo siguiente, a lo mejor la tormenta es espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dices voy a morir, pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control y yo soy el que invito. ¿Lo creen, sí o no?
Ahora, dice Marcos agrega unos detalles muy curiosos. Dice, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal no es un almohadón mullido, no es un cojincito. Es una bolsa de cuero llena de harina que se usa para estabilizar la barca, que lo suelen utilizar todavía los pescadores del Mediterráneo. Así que estaba con la cabeza durmiendo allí, y esa siesta preocupa a sus discípulos. Y le dicen, esto es lo que le dicen: Maestro, ¿no ves que perecemos? En otra versión dice, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? Versión Dante habla hoy, ¿te importa un cuerno que nos vamos a ahogar? ¿No te importa? A mí me suena como esa reprimenda de algunas mujeres que dicen, ¿ves? Nunca cambias. Como si ellos tuviesen un background para decir eso. ¿Ves? El mismo sucio. ¿Ves? El mismo muerto de hambre. Es como que no te importa, como diciendo, ya es la tercera, cuarta vez que te enganchamos que no te importa. No tienes cuidado. Eso es lo que hace el temor. El temor lo que hace es sacar nuestros colmillos, porque el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Lo erosiona. Nos va drenando nuestra confianza en la bondad de Dios. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da cuando no tenemos el control de las cosas. Mamá, además de ser madre, esposa, hija y abuela, era controladora de la vida de todo el mundo. Ella podía controlar todo. Todo lo que había en su universo, que era el techo de la casa donde yo vivía, estaba bajo su control. Lo que se iba a comer, el calzón no se cambiaba si mamá no lo disponía. Ahí no se bañaba cuando alguien quería bañarse, si mamá no daba la orden. Y papá entendió eso desde que se casó con mamá. Por eso papá acuñó la frase, no sé, pregúntale a tu madre. Esa era la frase. Papá se declaró incompetente en la causa desde que se casó con la vieja. Dijo, la vieja decide, yo apruebo o desapruebo. Igual no importaba lo que dijera el viejo, porque la vieja era la última palabra. Había hablado Fidel Castro en Cuba. Cuando mamá hablaba, esa era mamá. Una persona así puede manejar un automóvil, un submarino nuclear y pilotear un avión, un cazabombardero, pero nunca tenerla de copiloto, porque te enferma, aunque seas un monje tibetano. Te enferma. Mamá mantenía una charla conmigo, con mi hermano, y le decía, cuidado viejo, dobla viejo, pone la luz de giro. El clic, la baliza, por favor. Cuidado, stop, frena, está frenando el de allá. Date vuelta, dobla, para acá no. Mi papá nunca necesitó un GPS, mamá le decía. Dobla derecha, a la izquierda, 3 cuadras, me duele la cadera, va a llover. Todo. Mamá era una controladora, una enferma del control. Entonces papá ya se había acostumbrado, que ella manejaba y hacía todo, y dobla cadera, ella hablaba, todo, quería controlar todo. Un día le manoteó el volante al viejo. La única vez que vi a mi papá enojado. Le agarró el volante y dijo, acá, no me toques el volante. Ni a mí me defendió así mi papá en la vida cuando le tocaron el volante. Hasta ahí llegó la vieja, porque la mamá sabía que mucho no podía tampoco estirar el elástico. Hasta ahí llegó, dijo, epa, nunca más le tocó el volante, pero igual, por telepatía se lo manejaba así. Y él doblaba. Mamá nunca hubiese podido subir un avión. Porque en el avión, aunque es el medio de transporte más seguro, no tenemos control de nada. Nos quedamos allí, nos ajustamos el cinturón, no hay control de nada. Vas así, y uno no puede ver el piloto. Mamá lo que hubiese hecho. Mi mamá, miren, yo creo que ni Al Qaeda hubiese logrado lo que logró si mamá estaba en ese avión. Mamá hubiese tenido el control de todo. Cuando perdemos el control nos llenamos de temor. Perdemos el control de la salud. Perdemos el control de las finanzas. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no es tal. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Aparte me dijo el médico que con este medicamento, con esta quimio me voy a sanar. Yo sé que Dios está conmigo, porque aparte me lo dijo el contador, que no todo está perdido, que puede arreglar todavía los papeles. Mientras que haya una esperanza de que todavía tengo el control, no tenemos temor. Pero llega un momento en que llega la carta del banco y te dice que estás fuera, que eres historia, 5 días para desalojar.
o el diagnóstico. No podemos hacer nada. Vaya a casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos de que el amor se fumó. O el día que nos enteramos que finalmente lo que temíamos ocurrió y no hay esperanza. Y cuando se acaba nuestra esperanza de control, es allí cuando decimos como las hermanas de Lázaro: ¡Ja! Yo lo único que quería es que lo hicieras, que sanaras a mi hermano, pero no estuviste aquí. ¿No ves que mi hermano se murió? ¿No ves que perecemos? Y la fe de resurrección es la que abandonamos. Pensamos que el Señor, hasta Dios tiene un límite. Hasta Dios puede hacer milagros, pero bueno, no tan al límite. Y yo recuerdo de mi mamá todas las frases que ella tenía, una detrás de la otra, muchos clichés, muchas frases. Y Jesús le declaró la guerra al temor, al punto tal que él mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no temas, no tengas temor, no te inquietes. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Podría figurar 364 veces si estaría bien, o ¿qué tal 366? Pero solamente aparece no temas, y es la única frase que se repite 365 veces. Eso tiene que tener una explicación. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No temas, no temas, no temas. Alguien necesita oírlo. No tengas miedo. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Menciona en otro mensaje. Y como si no tuviera otro tema, más adelante dice: no temas, cree solamente. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo. Preocupaos si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo: no temas, manada pequeña, a un anillo más grande, ya es un círculo un poquito más grande, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dije: levantaos. Y los leprosos, que nadie los tocaba, dice: ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías: ¿qué frase repetía una y otra vez? No será levántate, ni serás poderoso, ni los ungiré. Es: no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida, me veas o no me veas. Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás esté echando una siesta. Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco si tú estás arriba, y más si yo te invité a navegar. Yo no me bajo del barco. No tengas temor. Cuando era chiquitito, 6 años de edad, insistí por mirar una serie de televisión en la República Argentina que era conducida por un actor y además guionista llamado Narciso Ibáñez Menta. Pueden buscarlo, googlearlo, Narciso Ibáñez Menta. No era tanto las teleseries que producía en Argentina, sino la forma de presentar. Él aparecía con una vela en la mano, con una capa negra, tenía una barba en punta, flaco, esquelético, y decía: voy a presentarles una historia que le pondrá los pelos de punta. Yo me hacía encima, nunca fui estreñido de vientre por esa serie, por esa.
Me orinaba en los pantalones. Lo que vamos a ver ahora es el regreso. Así hablaba. El regreso del monstruo. Hubo una remake de ese regreso del monstruo llamado El Pulpo Negro. Que se trataba de un asesino serial que mataba gente, le dejaba como marca personal un pulpo negro encima del cadáver. Así que un día le dije, papá, ¿puedo ver el pulpo negro? Ni loco. Por favor, déjame ver el pulpo negro. Bueno, mírelo y ya está. Papá, eras muy fácil para convencer. Después de decir 2 o 3 veces, pregúntele a su madre, mamá estaba durmiendo, me dejó ver el pulpo negro. Desde ese día se me abrió un portal a un mundo desconocido. ¡Ay, qué pánico, qué miedo! Terminó el pulpo negro y toda mi casa estaba llena de pulpos negros. Pero eso no fue lo peor, sino la siguiente noche y la siguiente y las subsiguientes y las que vendrían. Porque yo en aquel entonces tomaba leche de noche, un vasito de leche. Y a veces me olvidaba de tomar la leche y tenía que ir hasta la sala, hasta la cocina, abrir la nevera para la leche. Pero yo estaba seguro que el pulpo negro habitaba entre la habitación y la nevera. Así que pasaba por la habitación de papá y decía, pa, quiero leche. Agarre de la nevera. No, está el pulpo negro. Mi papá se armaba de valor sobrehumano. Ese hombre me escoltaba a través del valle de sombra y de muerte. Y en pijama, ¿eh? Porque uno dice, si tengo que enfrentar a un delincuente me arreglo un poco. Él no, en pijama. En pijama iba así y sin miedo al pulpo negro. Abría la nevera, me servía el vasito de leche, esperaba que lo tomara y decía, a la habitación. Primero que me sorprendía de papá, ¿cómo podía dormir cuando había un pulpo en la casa? ¿No ves que morimos? ¿No te importa que nos hundimos? Oh, entendía a los discípulos. Dormía como un condenado mientras que el pulpo merodeaba a los niños de ese vecindario. Y lo segundo, cuando él se levantaba y me daba el vaso de leche, casi sin encender la luz de la nevera era el único testigo de lo que ocurría. Yo miraba a mi papá y decía, ¿de qué está hecho este hombre? ¡Qué valor sobrehumano! ¿Quién es este hombre que aún el pulpo negro le obedece? Y tomaba mi leche. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que morimos? Y él se levanta, aquíétate, mar, y detiene los vientos. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Entendieron? El Señor ve tu tormenta, tu crisis, como mi papá, el pulpo negro. No tienes que tener temor. Él se levantó, reprendió los vientos y al mar y le dijo, aquíétense. Y ellos dijeron, wow, ¿de qué está hecho este hombre? Mis queridos, ese Dios que transformó una tormenta en una cálida tarde primaveral, estoy seguro que le dio una oportunidad a él, Daniel, a nuestro Daniel, a mi hermano. Yo estoy seguro que él lo último que vio fue el techo de la ambulancia. Pero lo próximo que vio inmediatamente fue el brazo del Señor rescatándolo. ¿Por qué lo sé? Porque no importa cuánto dure una tormenta, si el Señor está allí. Y mi propio hermano decía, yo sé en lo que he creído. Sé que estoy haciendo las cosas mal, pero sé la verdad. Mi otro hermano mayor, Sergio, me llama hace unos meses atrás y me dice, Dante, yo no soy místico, no soy de tener sueños, pero soñé a Daniel, o lo vi, lo visioné. Dijo, entró por la puerta de casa y no estaba flaco como cuando murió. Estaba como cuando tenía 20 y tantos años, con esos dientes blancos todavía. Y estaba vestido de blanco al tono, con un sombrero de capitán, como quien se va a navegar. Era un plácido velero en el mar Caribe.
Entró y me dijo: Sergio, dile a todos que llegué y los espero. Y luego se dio vuelta, dice, y vi su espalda grandota, porque yo siempre lo veía flaquito a lo último, y él estaba con su espalda así, derechito, como un capitán, derechito así, se fue. Daniel, tal como yo lo admiraba, como ese gigante que era cuando yo era chiquito. Y cuando me lo contó mi hermano, me conmoví hasta lo más profundo de mi ser, porque le pregunté: Sergio, ¿y se estaba riendo? Oh, sí, Daniel siempre se ríe. No en los últimos años. No, pero sí estaba riendo con ese humor de siempre. Me dijo: estoy bien, los estoy esperando. Por eso estoy seguro que aunque Daniel vivió los últimos años en una tormenta, conociendo a Jesús, conociendo al capitán de los capitanes, estoy seguro que no se hundió. Estoy seguro que en el último minuto, ahí en la ambulancia, le dijo: ¿por qué tienes miedo, Daniel? No tengas temor. Y se fue a casa y me está esperando. Estoy seguro que eso ocurrió, y es mi oración que eso ocurra contigo. Que no te hundas, que no naufragues, aunque la tormenta se haya extendido por años, aunque la metástasis avance, aunque el cáncer esté allí, no te vas a hundir. Te doy mi palabra de honor, que en el último minuto el capitán se despierta y te dice: no tengas miedo. Daniel, no tengas miedo, no tengas temor. Lo que yo pagué con precio de sangre me salió tan caro que no me lo arrebata nadie de mi mano. No tengas miedo. Denle un aplauso de celebración al capitán de capitanes, al Rey de Reyes. Y el Señor nos habló estos últimos domingos, el anterior y el anterior, acerca de la vida de José. Cuando el domingo pasado José llama a sus hijos: Dios me hizo olvidar todo el dolor que me causaron mis hermanos, todo lo que tuve que atravesar, Dios me hizo olvidar. ¿Recuerdan ese sermón, sí o no? Dios me hizo olvidar a comer. Y al segundo le puso: y Dios me hizo fructificar. Para ser correctos, Dios me hizo fructificar en la tierra donde me trajo, en Egipto. Él está dando gracias a Dios porque Dios lo bendice en una tierra difícil. No es menor decir en Egipto, es como decir: Dios me bendijo en el desierto, Dios me bendijo en la enfermedad, Dios me bendijo en la crisis en medio de la crisis financiera, Dios me bendijo. No habla necesariamente de prosperidad si está en medio de una crisis financiera. Habla de una bendición que va más allá de lo que puede darnos el reporte de un contador o lo que aparezca en la cuenta bancaria. El Señor está diciendo, José está diciendo: Dios me bendijo en la tierra de la aflicción y me hizo olvidar. Lo que les conté las últimas semanas: un hombre que vive rechazo de su familia, deportación, esclavitud, cárcel,
pero emerge triunfante al final de la historia. Es un héroe de su generación. Y entre las últimas palabras registradas está este comentario que le dice a sus hermanos. Les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pensaron mal contra mí. Estoy leyendo Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo transformó. Dice una versión: Dios lo encaminó para bien. ¿Quién recibe esta palabra esta mañana? Pensaron mal para mí, pero Dios lo transformó para bien. Y el Espíritu Santo me dice que te diga que de verdad no va a terminar este año sin que lo que hoy te parece algo malo, horrible, sin solución, tenga un giro de 180 grados y Dios lo va a transformar en bien. Dios lo va a transformar en bendición. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Lo va a transformar en bien. Y este es un patrón que se repite en todas las escrituras: mal para bien, mal para bien. De pronto Job es tentado, de pronto vienen problemas, es probado, pero Dios contraataca, habla verdad, declara soberanía, y el blanco principal de Satanás llega a transformarse en el testigo estrella de Dios. Algo que empezó mal en Job, ahora el resultado, ¿cómo es? Bien. Sigo leyendo las escrituras, el Espíritu Santo me dice sigue leyendo, y veo el mismo patrón. El mal viene sobre Moisés. ¿Cómo viene? A raíz de un acto equívoco de él. Mata a un egipcio porque él cree que va a liberar a Israel a través de la violencia. Y Dios lo pone 40 años a enfriarse. Lo manda 40 años al patio trasero del desierto. Y lo que usted dice: wow, qué mala historia, esto va a terminar mal. De pronto interviene Dios, contraataca a Dios, y aquel que empezaba a liberar a Israel como soldado ahora los libera como pastor. Aquello que empezó mal termina bien. Sigo leyendo las escrituras y me encuentro a David, que comete adulterio. Oh, qué malo. Voy a Daniel, lo llevan a una tierra extraña, le cambian el idioma, la dieta, las vestiduras y hasta el nombre. Voy a Nehemías y lo encuentro que en medio de las murallas de su pueblo destruida, pero interviene Dios, contraataca a Dios, y entonces David escribe ahora canciones de gracia. Daniel gobierna en tierra extraña y Nehemías reedifica los muros con madera babilónica. Resultado, bien. Que lo que empieza mal, interviene Dios y se transforma en bendición. Viendo todo lo que ocurre en las escrituras todo el tiempo, no deberías preocuparte. No deberías decir: pero pastor, no aguanto más. Porque siempre que hay algo malo y Dios está en la ecuación, se transforma en algo bueno, en algo mucho mejor. ¿Están conmigo, sí o no? Siempre que hay algo malo. Ahora escuchen esto. Y Jesús, lo mismo. De pronto el posadero de Belén le dice que no hay lugar para él y tiene que ir a parar a un establo. Oh, eso es muy malo. Pero el Señor, siendo Dios del universo, decide redimir al mundo naciendo en el lugar más humilde de la tierra. Eso es muy bueno. De pronto en la fiesta de boda se termina el vino. Eso es muy malo para el novio, para su reputación. Pero Jesús está en la ecuación y lo que empieza malo se transforma en muy bueno. La tormenta barre la fe de los discípulos. Todos parece que van a naufragar. Eso es muy malo. Pero Jesús se despierta y dice: viento, aquíétate. Y se transforma en algo bueno y transforma a los discípulos en adoradores. De pronto se acaba la comida. Mal día para ser discípulo. Hay mucha gente hambrienta y son una turba que los va a llevar por delante porque no hay comida para darle, y el Señor transforma una canastita de pan en una panadería. Buen día para conocer al Jesús de la multiplicación. De pronto todo lo que parece malo se transforma en algo bueno. Ni hablar de la cruz. Allí está el Señor pendiendo de una cruz. Puedes oír los martillazos de los soldados, a Satanás riéndose, los enemigos de Jesús gozándose, los demonios están todos al acecho. Todo lo malo se frota las manos con alegría. Esta vez, murmulla Satanás, esta vez voy a ganar. Esta vez tengo al Hijo de Dios colgado de un madero. Y durante el triste viernes y el silencioso sábado, el infierno celebra, y los discípulos están tan tristes como algunos hoy están tristes aquí, porque dice: qué malo, nada pasó ni ayer ni hoy, y esto realmente no tiene solución. El llanto de María, el cuerpo maltratado, la sangre corriendo de Jesucristo mezclándose con la arena o con la tierra.
soldados sellando la tumba, la noche cayendo. Y lo que Satanás quiere transformar en un mal supremo, Dios lo va a transformar en un supremo bien. Dios de pronto interviene, quita la piedra, la corre, y el Señor resucita de la muerte. Y ese que ves corriendo con la cola entre las patas por el cementerio es Satanás, diciendo: al final nunca voy a poder ganar si Dios está en el asunto. Si Dios está allí, no hay cosa mala, se transforma en cosas buenas. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Aleluya. ¿Ganaré alguna vez? Pregunta Satanás. No, no ganará, nunca. Nunca ganará. No si está Dios. Eso es algo que debería grabarse en tu corazón. Que lo que hizo Dios con José, lo quiere hacer contigo. Que Dios necesita sacarte de las frustraciones, de los fracasos, de tu propia versión de la cárcel egipcia, de tu propia versión del foso donde estés. Dios quiere transformar eso malo en bendición. El Señor quiere que en el foso aprendas a agradecer al Señor, porque es allí cuando lo validas o lo habilitas al Señor, cuando tu fe permite que el Señor transforme lo malo en bueno. ¿Se acuerda la canción Alaba? Si estás llorando, alaba. Si estás dudando, alaba. Uno tiene que alabar en los momentos en que decimos: no tengo ganas, siento que mis fuerzas decaen. Es allí cuando Dios interviene, cuando Dios puede transformar lo malo en algo bueno. A José en el foso se le presentó en forma de cisterna, y a lo mejor a ti el foso se te presentó en forma de diagnóstico, en forma de hogar adoptivo, en forma de, no sé, de accidente traumático. Y tú tienes que entender de que Dios te necesita como un José para tu generación, para distribuir esperanza y abundancia. Hay un pueblo hambriento, hay una nación hambrienta. Si José se llenaba de rencor, había toda una nación que se iba a morir de hambre. Pero Dios necesitaba transformar el mal de José. ¿Cómo hacía Dios para llevar a José desde los brazos de papá? Un nene de papá era José. Un nene que decía: papá, se me rompió el traje. Ay, se me ensució la chaqueta de Armani, papá. ¿Cómo transforma a Dios, a un pusilánime, José, nene de papá, en alguien que es la mano derecha del faraón? En un israelita que gobierna los designios de la nación más potente del mundo conocido de la época. ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo lo entrena? ¿Cómo hace Dios para transformar en un tipo que mata a palazos a otra persona que no puede controlar el carácter, para transformarlo en un líder que lleve 4 o 5 millones de gente por el éxodo del desierto? ¿Cómo lo entrena Moisés si no es poniéndolo en un desierto de 40 años, enfriándolo, entrenándolo? Pero a nosotros nos cuesta el entrenamiento. Queremos la unción de Dios y que la unción nos habilite para empezar a servir a Dios al otro día. Sin embargo, la unción viene sobre David y David vuelve a pastorear ovejas. No es rey al día siguiente. Lo que es peor, aún con la unción, ahora su suegro lo persigue como un perro salvaje. Y la unción, en lugar de llevarlo a las multitudes, como algunos creen, o quiero servir porque ya estoy ungido, la unción a David le causa dolor. Lo transforma en un proscripto de la ley. Lo transforma en un fugitivo condenado a vivir en las cuevas, en las montañas, con menesterosos, con afligidos y desahuciados como él. No es hasta varios años después en que esa unción lo transforma a David en un rey. Pero esa unción servía para entrenarlo, como lo hizo con Moisés. Moisés era un hombre, una vez les conté, que la Biblia narra que tenía un carácter explosivo. ¿Por qué? Porque fue criado con la cultura egipcia, era un guerrero. Las películas de Hollywood no le hacen justicia a lo que era Moisés. Siempre lo muestran a Moisés como un viejito así, por acá, con un bastón. Era un príncipe, era un peleador, un guerrero. Un hombre que peleaba a la par de Ramsés, un hombre capacitado con la espada, con la lanza. Y cuando él ve, como él era judío, y cuando él ve que alguien maltrata a un judío, se le vuela la paloma, le bajan los buitres. A alguien le está haciendo bien este mensaje hoy. Y lo agarra a palazos. Y él dice: yo soy el libertador, lo voy a matar a esto. Y mata a un egipcio. Comete un asesinato, un crimen. Y cuando Dios ve eso, dice: tiene buenas intenciones el muchacho. Pero así no me va a pastorear las ovejas. Porque si a este le entrego los 4 millones de judíos, los agarra a palazo a todos.
Así que lo manda al desierto. Y yo creo que en el desierto Moisés no solo pierde la esperanza de ser alguien, sino que 40 años conviviendo con la culpa de ser un asesino. 40 años sabiendo que algún día te van a buscar. Eso es como saber que uno está cometiendo un acto ilícito y cualquier sirena de policía uno dice, me buscan. 40 años así, oculto en lo más bajo del desierto para que nadie lo pudiera ver. Yo creo que todo camuflado. Ahí sí se deja la barba, trata de no bañarse para que no lo descubran. Y ahí sí pierde toda esperanza, porque sabía que Dios ya no lo iba a usar después de lo que él lo había hecho. Pero interviene Dios en la ecuación y transforma lo malo en bueno. Y lo transforma en el gran Moisés, en ese hombre que se seguiría hablando por los siglos y seguimos hablando hasta el día de hoy. Como José, Dios interviene y lo que parece que no tiene solución, después en medio de la tragedia empieza la prosperidad. ¿Cómo uno puede explicar que de una tragedia se inviertan completamente los papeles? José trata de explicarlo diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera lo que vemos hoy y se salvara la vida de mucha gente. Mi querido, antes de fin de año vas a conocer a Dios, el tejedor. Yo sé que ustedes habrán escuchado de Jehová Jireh, Jehová Nisi, esos nombres, aleluya, que no sabemos a veces ni qué están diciendo, pero dice Jehová Nisi. A mí me ayuda Jehová Nisi. ¿Y qué significa? No tengo idea, pero suena potente. Yo prefiero hablar de Dios el tejedor, que toma los hilos y los entremezcla las hebras toscas con los colores y con los hilos de terciopelo, mezcla los dolores con la alegría, los reyes, los tiranos, y cada molécula obedecen a sus órdenes. Y él pasa a través de las generaciones y a medida que va avanzando, él va diseñando su tejido. Satanás teje, pero Dios reteje. Satanás cree que está armando su mezcla de hilos y te va a complicar la vida, pero viene Dios y lo mismo que empezó a hacer Satanás lo empieza a utilizar Dios para bien. Ustedes deben haber escuchado esa historia de una dama que no tenía nada para comer, estaba con sus hijos, era una viuda y ella empezaba a orar en voz alta y decía, Señor, no nos avergüence, tráenos algo para comer. Y había al lado una bruja que la odiaba por ser cristiana y se burlaba de la oración de esta, que decía, Señor, no tenemos para comer. Y decía, si esta tiene a Dios y no tiene para comer, ¿qué me critica a mí? Así que un día se hartó la bruja de escuchar a esta, Señor, danos para comer. Y dice, le voy a hacer una broma. Así que agarra un montón de cosas de la nevera, se las lleva y le dice, tome esto de parte de Satanás, porque parece que su Dios no la escucha. Y la señora dijo, gracias, porque cuando uno ora a Dios, hasta el diablo obedece. Agarró la comida, se la metió y comió. Así que cuando Dios interviene, hasta el diablo obedece. Como no quiero que me critiquen más, todavía no voy a predicar ese mensaje, pero hace mucho hice un sermón que se llama Satanás, el siervo de Dios. Y entonces mi esposa siempre dice, no puedes predicar eso. Es un mensaje donde hablo de que Satanás es el siervo de Dios. Es el siervo es aquel que sirve. Satanás no hace las cosas porque quiere. Cuando él lo llevó a Cristo a la cruz, él estaba sirviendo a un propósito más grande que él, y el desgraciado ni se daba cuenta, pero estaba allí trabajando para Dios, para redimirnos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Así que cuando veas uno que dice, yo soy apóstol, aleluya, siervo de Dios, igual que Satanás, vas a conocer a Dios, el constructor. Oh, sí, Dios lo tornó en bien, dijo José, para que sucediera lo que vemos hoy. Y la palabra hebrea, tornó, traducida acá, tornó, es un término usado mucho en construcción. Describe un trabajo o un proyecto de edificación, como lo que tengo cerca de casa. Es un ajetreo todas las mañanas cerca de casa, y por la única calle que yo puedo salir al freeway, están reduciendo 3 carriles a 1. No solo trabajan de noche, sino también a veces por la mañana. Y hay unos obreros allí con unos carteles de stop que hacen pasar a los otros. Se hacen unas filas. Y para llevar a nuestros hijos o a mis hijos al colegio temprano,
En un trayecto que me toma 10 minutos tengo que calcularle el doble o un poco más, porque 3 carriles en horario pico tienen que pasar por uno. Cuando yo paso por eso reniego. También se me vuela la paloma, se me vuela la paloma, me bajan unos buitres y digo, ahora tienen que trabajar. Pero los obreros no están ofuscados, porque ellos vieron los planos. Y a mí me parece que es una molestia, un dolor de cabeza, pero ellos saben que están en medio de un proyecto que se va a completar, que se va a terminar. Y creo que lo mismo pasa con la esfera celestial y la esfera terrenal. De pronto tu vida deja de ser un carpool, deja de ser una vía rápida y se transforma en un ajetreo donde los 3 carriles se transforman en uno y tienes que ir a paso de hombres parando y dices, ¿por qué me pasa esto? Y te preocupas y te enojas. No te enojes ni te preocupes, porque va a terminar, solo que no viste los planos. Si vieras los planos del gran constructor, sabrías que esto se va a terminar y es para bien. Es para que te transformes en bendición. Es para que te vaya mejor. No te enojes. Yo me agarré tantos enojos con Dios, pero tanto, porque yo soy enojón, con el Señor. Yo me he enojado bastante. Señor, ¿por qué me pasa esto? Y era para glorificarse el Señor. Porque significa de que Dios va a contraatacar. En el último minuto, Él manda un ángel, y un ángel en una noche deja cadáveres en el campamento enemigo. Un solo ángel que intervenga en esta misma noche cambia tu historia para siempre en este año de bendición. Mi querido, te regalo estas 4 cosas rápido antes de culminar. Número uno, te prometo que vas a salir. ¿Me oíste? Te prometo que vas a salir, como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, como ocurrió con José en la cisterna, como ocurrió con Jonás en el estómago del pez. No sé cómo vas a salir, porque creo que cuando Jonás estaba en el pez, su oración era, Señor, si voy a salir de acá, permíteme que salga por donde entré. Y hasta en eso fue Dios bueno, porque el pez lo vomitó, lo pudo haber defecado. No importa cómo salgamos, a lo mejor sales por donde entraste, a lo mejor no, sales por otro lado, no importa. Lo que va a cambiar es el olor, el aroma con el que salgas. Pero vas a salir sucio, vas a necesitar un baño, pero vas a salir. Como Jonás en el pez, como David amenazado por Goliat, como los discípulos en medio de la tormenta, los leprosos y la enfermedad, Lázaro y la tumba, Pablo y las prisiones, a través del lecho seco del Mar Rojo, a través del desierto, en valle de sombra y de muerte, a través de la profundidad del mar. Pero dejemos que Dios sea el que lo diga. Cuando pases por las aguas, yo, dice Dios, estaré contigo. Y a través de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo podría vivir el resto de mi vida solo con ese versículo. La llama no va a arder, no te vas a inundar. Que alguien diga, amén, aleluya. Vas a salir. ¿Me oyeron? Vas a salir. ¿Me oíste? Vas a salir. ¿Me oíste? Vas a salir. Number 2. No te prometo que vas a ser sin dolor. No puedo prometerte que será tu última lágrima o tu última sesión de quimioterapia. No sé si va a ser la última. No puedo prometerte que tu matrimonio desdichado será feliz en un abrir y cerrar de ojos. Seguro que no. ¿Estarás exento de por vida de un viaje al cementerio? No lo sé, no te lo puedo prometer. Y si hay un pastor en alguna parte del universo que te promete eso, no le creas. No estamos exentos de algún viaje al cementerio eventual. ¿Garantiza Dios la ausencia de dificultades? No. Lo que te ha prometido es retejer tu dolor para un propósito superior. Así que vas a salir. Pero si veo la historia de Jonás, lo más probable es que no haya salido sin dolor. Está envuelto en algas marinas y vómito de ballena o del pez que haya sido. Está rodeado de jugos gástricos marítimos. No saldrás sin dolor y sin olor. No vas a oler bien, pero vas a salir. A pesar del dolor, a pesar de la crisis, hay que pasar un poco de dolor, de angustia, porque es la vida, señores. Eso es la vida. Bienvenidos a la vida real. Bienvenidos a la vida con dolor, con angustias, con momentos de tristeza.
Cuando a veces alguien me dice, pastor, yo estoy triste, a veces me angustia un poco, le digo, bienvenido a Danteland. Uno tiene que pasar bien el desierto para transformarse en un libertador. Salir bien parado de la cisterna para luego estar al lado del faraón. A nosotros nos gusta evitar el proceso. Al Dios tejedor, al Dios constructor. A Dios no. Dios tiene la eternidad de tiempo, así que Él no está apurado. Así que no te prometo que será de un día para otro. No será sin dolor y no será por tercero de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. 17. Y tenía por lo menos 37 cuando administró los graneros de Egipto. 20 años. 20 años. 20 años. 20 navidades, 20, piénsalo desde tu punto de vista, 20 cumpleaños, 20 angustias diferentes, 20 victorias diferentes. A veces Dios se toma su tiempo. 120 años Noé preparando el arca. 120 en un lugar donde nunca llovió. 80 años preparando a Moisés para el trabajo. 80 años. Ustedes piensan que Moisés, cuando se sentía joven, no dijo, ahora estoy listo. Y Dios dijo, no, cuando seas un viejo más maleable, cuando seas un viejito más manejable, ahí te voy a usar. Todavía no. Llama a Pablo para que sea apóstol y luego lo aísla en Arabia por 3 años. Después de tamaña revelación, se cae, queda ciego, se le presenta al Señor en persona. Yo soy Jesús a quien persigue. Después de eso yo estoy predicando al otro día. 3 años, Arabia. Vamos a moldear tu carácter. Mi querido, no es Samuel el que te va a ungir. El que te va a ungir va a ser Goliat. Samuel va a volcar aceite sobre tu cabeza, pero Goliat sacará la unción que hay en ti. Goliat sacará la audacia y la valentía que hay de ti. Fue Goliat lo que preparó a David y lo que lo puso en la esfera militar. Lo que lo paró en las crónicas militares fue Goliat, no Samuel. Nosotros queremos que Samuel nos unja y ya salir al día siguiente. No será de un día para otro, no será. ¿Cuánto tomará contigo y conmigo? Puede tardarse, porque Él no lo cuenta en minutos, Él cuenta la vida. Nosotros vemos un problema perfecto y Dios ve una oportunidad perfecta para probarte, para adiestrarte. Nosotros vemos una prisión, Dios ve un instrumento. Nosotros vemos una hambruna, Dios ve el abastecimiento de su linaje escogido. Nosotros lo llamamos Egipto, Dios lo llama escondite por un tiempo. Nosotros lo llamamos desierto y Dios dice entrenamiento. Nosotros vemos los trucos y el complot de Satanás y Dios ve a Satanás vencido, tropezado, frustrado y avergonzado. Tú eres el José de tu generación. Representas un reto al plan de Satanás. Y si Satanás logra neutralizarte, podría desbaratar la influencia que vas a tener. Él lo sabe. La historia de José está en la Biblia por una razón, para enseñarte a confiar que Dios transforma lo malo en bueno. Y lo que el enemigo quiere hacer, tan pronto interviene el maestro tejedor y el maestro constructor, todo se transforma para bien. Quizás te dijeron que el vientre del pez apesta, o tal vez te dijeron que apesta el hoyo, la cisterna, y es muy probable que apeste, pero la cisterna te obliga a mirar para arriba. El vientre del pez lo obliga a Jonás a mirar por esa boca desde el lado de adentro cada vez que se abre. Y quizás estando allí estás obligado a mirar para arriba a ver si alguien baja o alguien se acerca allí. Y en el momento exacto, en el minuto preciso, Dios va a intervenir y se va a glorificar. Porque Dios nunca te dejará avergonzado. Él nunca permitirá que fracases ni que bajes los brazos. ¿Cuántos reciben esta palabra para este año? Dígame amén. Es la gloria de su majestad. Walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste.
You're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Saturday on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm it appears sun's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. you.